Es un tema muy importante. Díganle al que tiene al lado suyo, los días buenos dependen de tus palabras. Ahora, cuando el libro de Romanos, capítulo 10, verso 10 al 17, si alguien me quiere ayudar y leerlo, el libro de Romanos 10, del 10 al 17. Y podemos leerlo desde el 8, capítulo 10, verso 8 al 17. Si usted me acompaña y alguien lo quiere leer, David. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre los judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel o a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Estamos. En el verso 8 dice: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo ayer hablaba en el Instituto Bíblico que la palabra de Dios nos ubica en tiempo y en forma. La palabra de Dios nos ubica y nos posiciona a través de los tiempos, a través de las promesas, a través de los pactos, y nos enseña a vivir tanto perspectivamente en tiempo pasado. El Señor enseñó a vivir en bendición, como en tiempo presente vivimos en bendición, como también nos señala los tiempos que van a venir, los tiempos que Dios tiene preparado para nuestras vidas. O sea que como hijo de Dios, la Biblia nos dice: la palabra está cerca de tu boca. La palabra que hay en tu corazón está cerca de tu boca. Pero para yo poder hablar la palabra que hay en mi corazón, tengo que recibir palabra de Dios. Cuando la Biblia me dice que la fe viene por el oír, o sea que la fe tiene oídos, la fe escucha. Entonces, esa fe que a mí me habla, que escucha, que tiene oído, me dice que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no viene de otra cosa. Entonces, cuando digo los días buenos dependen de tus palabras, de nuestra forma de hablar, de lo que decimos. Ahora, hay un reino dentro de nosotros, y ese reino puede sufrir división debido a nuestra boca. Nuestra boca puede dividir el reino, y eso me habla de una verdad. ¿De qué lado estoy parado? ¿Del reino de los cielos o del reino de las tinieblas?
¿Por qué digo del reino de los cielos o del reino de las tinieblas? Ramón, cuando recién hablaba, un varón que hace muy poco se está congregando con nosotros, él dice, hemos aprendido a decretar, hemos aprendido a legislar, hemos aprendido a ordenar, hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a romper con un lenguaje que no era propio nuestro. Hablábamos mal, hablábamos y maldecíamos, hablábamos y hablábamos enfermedad, hablábamos ruina, hablábamos miseria, hablábamos fracaso. Y el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, yo puedo hablar vida o puedo hablar muerte. Y usted ahí lo entiende. ¿Hablo como hijo de Dios o hablo como un hijo del mundo, un hijo del diablo? ¿Hablo como un hijo de Dios, un hombre del reino, o hablo como una persona que todavía tiene una mentalidad y un corazón esclavo? Esclavo de ataduras, esclavo de ocultismo, esclavo de acciones, esclavo de actitudes, esclavo de pobreza, esclavo de miseria, esclavo de vicios, o soy un hombre que aprendió a romper las limitaciones. Un muchacho me mandaba un mensaje hace un par de momentos, está acá en la iglesia, ¿no? Y me encanta cuando me caen esos mensajes en las redes sociales. Y me dice, pastor, yo sé que me alejé del Señor, yo sé que hice las cosas mal, pero hace un tiempito volví de vuelta a la iglesia y al momento que volvimos a la iglesia me empezó a salir todo bien de nuevo. Fíjese que cuando uno se alinea, cuando uno se mete al propósito de Dios, empieza a cambiar su forma de hablar. Empezamos a hablar en un sentido diferente. ¿Por qué empezamos a hablar en un sentido diferente? Porque abrimos nuestra mente, abrimos nuestra mentalidad. Tenemos un coeficiente intelectual extraordinario cuando nos metemos al mundo de la fe, al mundo de lo sobrenatural. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que hay un reino dentro de nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el reino? ¿Cuál es el reino que nosotros estamos viviendo, estamos caminando? Yo puedo venir a la iglesia, yo estoy en la iglesia, yo levanto las manos, oro, lloro, canto, pero cuando salgo de la iglesia, dejé el reino en el que estaba la iglesia, lo dejé en la iglesia. En la iglesia yo era santo, en la iglesia veo que el mundo dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A golpearte el pecho? El mundo tiene razón, porque venimos a la iglesia, acá cantamos, acá lloramos, acá es fácil ser cristiano, ¿o no? Es fácil ser cristiano entre cristianos porque no tenés margen a hablar. Entonces el único que está hablando es el pastor y vos estás prestando atención, estás escuchando. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando pisamos el umbral de afuera, salimos a la calle, ya tenemos la total libertad de abrir nuestra boca y hablar todo lo que queremos. Y llegamos a hablar palabras de maldición, malas palabras, palabras de ocultismo, palabras de adulterio. Hablamos cosas que están mal. Entonces, de lo cual nosotros nos alimentamos o vivimos tal cual hablamos. Díganle al que tiene al lado, muchos viven tal cual hablan. Y es por eso que el reino puede sufrir división. Ahora, cuando hablo de división, y hablo de acuerdo a la palabra, la Biblia dice que un reino dividido, ¿qué pasa? No prospera. No hay crecimiento, no hay prosperidad, no hay milagro, porque el reino que yo tengo adentro está dividido. Estoy dividido entre los vicios y la búsqueda de Dios. Estoy dividido entre las malas palabras y el gloria, aleluya. Estoy dividido entre la enfermedad y vengo a la iglesia y recibo palabra de milagro. Tengo un reino dividido. Entonces no prospero, no avanzo. Estoy estancado. Vengo a la iglesia, busco a Dios, salgo de la iglesia, sigo viviendo, sigo estando, sigo participando de la casa de Gran Hermano, ¿no?
pero sin tener resultados extraordinarios. ¿Por qué no tengo resultados extraordinarios? Porque tengo el reino adentro mío, lo tengo dividido. Estoy entre el poder sobrenatural del Espíritu Santo y salgo de la iglesia y estoy sobre el poder de las tinieblas. Y esto tenemos que llegar a comprenderlo, porque ahí me habla que debo cambiar la manera de hablar, o no va a suceder los cambios que estoy buscando. Todo el mundo viene a la iglesia a buscar cambio. Pastor, quiero que ore por mi hijo está en la droga, por favor ayúdeme. Pastor, mi matrimonio se está destruyendo, por favor ayúdeme. Pastor, mi economía está mal, por favor ayúdeme. Pastor, necesito un trabajo, por favor ore por mí. Sí, perfecto, yo voy a orar, yo voy a clamar por tu vida, pero es tu decisión. Dígale al que tiene al lado, es tu decisión, es tu determinación. Ahora, mientras yo siga hablando de la forma que hablo y no cambio la forma de hablar, no va a haber cambio, porque en nuestra boca Dios nos ha dejado mucho poder, y el poder del cambio también está en nuestra boca, en nuestra forma de hablar. Si aprendemos a hablar, vamos a ver grandes resultados de lo que Dios puede hacer. Fíjese que la Biblia me muestra que Dios creó de qué forma, ¿con qué? Dios creó hablando. Dios creó con la boca. Cuando uno va al libro de Génesis, se encuentra un Dios creador que habla, un Dios creador que da la orden en el mundo natural, y en el mundo sobrenatural se comienza a producir lo que Él dijo que tenía que hacer. Él dijo, hágase la luz. No había luz y se hizo luz. Y la luz se hizo, dice la Biblia. Después dice que Dios dijo, Dios vio que todo lo que dijo que tenía que hacer era bueno. Mírenlo al que tiene al lado suyo y dígale, cuando Dios te vio, dijo que era bueno. Dios vio que era bueno todo lo que hizo, era lindo. Ahora, quiere decir que nosotros debemos ver las cosas producidas por nuestra boca y poder decir, esto está bueno, esto está lindo. Y no cosas producidas por nuestra boca y decir, esto está mal. ¿Vio cuando los papás tienen los hijos? Los papás tienen los hijos se van criando y los papás empiezan a decir, pero este niño es un demonio. ¿Usted vio papá así? Sí, ¿verdad? Este niño es la imagen misma de Satanás. Pero este niño, y los papás, seguramente le pasó a usted que los papás le dijeron muchas cosas, ¿no? Le dijeron, nunca vas a llegar a nada, nunca vas a progresar, nunca vas a prosperar, nunca, sos un vago. ¿A cuánto le dijeron así? Sos un vago, nunca, te vas a morir en la miseria. Entonces, ¿qué estamos diciendo de lo que nosotros hemos hecho? En vez de hablar y decir como Dios dijo, cuando vio lo que dije que tenía que hacer, dije, esto está bueno. Pero nosotros no, nosotros empezamos a hablar mal de lo que nosotros mismos estamos produciendo. Y es un problema tremendo cuando empezamos a decir que está mal, porque hay un reino dentro de nosotros que puede sufrir división. Y cuando hay división, vuelvo a decir lo mismo para los que recién están llegando. Cuando un reino está dividido, ¿qué ocurre? No prospera. Una casa que está dividida no prospera. Por más que trabaje, por más que te esfuerces, tu casa está dividida, no va a prosperar. Por más que vos vengas a buscar a Dios, por más que vos vengas y levantes tus manos, por más que caigas, por más que seas el mejor de todo en adorar y alabar y llorar y saltar, no va a pasar nada porque tu casa está dividida. Entonces uno tiene que empezar a entender los lineamientos y los planes que Dios tiene para con nosotros. Y esto me habla de que debido a nuestra boca, ya que el corazón creemos para justicia y con la boca, dice la Biblia, lo dice la Biblia, confesamos para salvación.
Y la palabra salvación tiene una connotación tremenda. La palabra salvación habla de todo el paquete que el Evangelio es para nosotros. El Evangelio sana, el Evangelio restaura, el Evangelio cambia historia, el Evangelio prospera, el Evangelio bendice, el Evangelio rompe las ataduras, el Evangelio rompe las cadenas. El Evangelio es extraordinario en la vida del cristiano. Y hay que usar el corazón y la boca para un mismo objetivo, que lo que uno cree, la boca lo tiene que hablar. Si yo creo que soy bendecido, ¿cómo voy a hablar? Si yo soy bendecido, ¿cómo voy a hablar? Hay gente que es amarga. Hay gente que vive hablando con la cara, habla como vive. Díganle al que tiene al lado, con la cara hablan como viven. Y es terrible cuando uno ve eso. Y si alguien está enfermo y no se puede negar la enfermedad. Pastor, yo no puedo. Le contaba a mi hermana ahí de su mamá, ¿no? Su mamá vino a la iglesia el miércoles pasado, la reunión de milagro, su brazo encogido. Ella dice, pastor, le dijeron que la van a operar porque los tendones, porque qué sé yo, todo lo que los médicos le dijeron. Y le dije, mira mi brazo. Mi brazo se quebró en 3. Hace un poco mis tendones se estiraron. Y vos mirás y acá tengo la marca todavía. Tenía todo mi brazo negro, morado. Y no me operaron porque yo creí en el milagro de Dios. Un brazo quebrado en 3. A los pocos meses, en una Santa Cena, yo me saqué todo lo que tenía y dije, yo voy a servir Santa Cena y no tengo por qué estar vendado si Él es mi sanador. Y hoy la hermana, la hija, está dando testimonio diciendo, no la operan a mi mamá, no la van a operar. Porque los médicos vieron y no es necesario, porque Dios es un Dios real, un Dios que hace milagros, pero yo tengo que declarar. O sea, no voy a negar la enfermedad, no estoy negando la enfermedad, no estoy diciendo, pastor, ¿qué quiere que haga? Me duele, ¿qué quiere que haga? ¿Que me haga el tonto con la enfermedad? ¿Que no me dé cuenta de lo que me está pasando? Sí, no te estoy diciendo que no te des cuenta. Lo que te estoy hablando, y lo tenemos que entender, que si alguien está enfermo, está enfermo. Dígale al que tiene al lado, si alguien está enfermo, está enfermo. Está enfermo. No se puede negar esa enfermedad. Pero no debo hablar de acuerdo a la enfermedad. Presta atención a lo que le voy a decir. No es que me estoy poniendo de acuerdo con la enfermedad, y si el médico dijo que tengo cáncer, yo voy a andar por todo el mundo diciendo tengo cáncer, tengo cáncer. O sea, no me voy a poner de acuerdo con esas palabras, no quiero estar de acuerdo. Yo me acuerdo hace 10 años atrás, 11 años atrás, a mí el médico me dijo que mi corazón no funcionaba. No funcionaba, que tenía las arterias tapadas, que este problema, la presión se me subía a las nubes. Me dieron una serie de pastillas para tomar, hasta que Dios trató con mi vida. Dios me habló y dije, ya está acá, no tomo más pastillas. Se terminó el problema. Me dijeron que yo no podía predicar, que no podía gritar, que no podía hacer esto. Y hoy es cuando más cosas hago, teniendo 22 años, es cuando más cosas hago. ¿Y qué es lo que hice? Yo sabía que estaba pasando por un problema, pero no estaba de acuerdo con lo que me estaban diciendo. Sí estaba de acuerdo con lo que la Biblia dice, con que yo me había alineado. Estaba de acuerdo con el mismo reino al que yo pertenezco. Entonces yo acepté lo que la palabra de Dios dice: por su llaga vosotros ya fuiste sanados. Ya fui sanado de antemano. Entonces yo me alineé a ese propósito. Pasaron 11 años y yo sigo gritando, sigo predicando y predico más, porque llega el día domingo y predico 3 cultos todavía, o 2 cultos, o lo que tenga que hacer, pero estoy al servicio de aquel que es mi sanador. Mi sanador. Entonces, no debo hablar de acuerdo a la enfermedad, sino que hay que aprender a hablar en medio de la crisis,
En medio de la enfermedad. Yo estoy parado en medio de la enfermedad, pero no hablo de acuerdo a la enfermedad. No hablo de acuerdo al problema. Y entonces, pastor, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos mintiendo? No, no estamos mintiendo. Porque la enfermedad es una realidad y el plan de Dios es otra realidad. Entonces ahí es donde yo hablo en qué reino yo estoy parado. Estoy parado en el reino de las tinieblas, en el reino de este mundo, en el reino de la enfermedad, o estoy parado en el reino del milagro, en el reino de los cielos. Entonces, si yo sé dónde estoy parado, entonces tengo que saber cómo voy a hablar. Y yo hablo de milagros. Él es mi sanador. Y yo me acuerdo que aquel entonces me planté y vino el pastor Samuel y predicó aquella noche. Él no sabía nada, yo no había hablado nada. Y yo estaba parado ahí y él empezó a contar su testimonio y me señaló y dijo: aún la muerte va a tener que esperar ante el propósito de Dios. Yo lo entendí, lo recibí porque era para mí esa palabra. Yo la estaba esperando. ¿Y por qué tuve respuesta con esa palabra? Porque yo no me moví del reino al que yo pertenezco. Y a partir de ese momento empezaron a haber milagros tremendos. Dios empezó a hacer lo que tenía que hacer. En medio del dolor, debo que confesar que confío en Dios, en que su Hijo fue crucificado en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mí, y que por sus heridas, por su llaga, yo fui sanado. Sanado. Hemos estado relacionados o inspirado nuestra fe por las cosas que pasan. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero nuestra fe ha estado fundamentada con las cosas que nos hemos estado relacionando. ¿Qué nos relacionamos? Y muchos miran programas de salud, ¿no? Muchos miran programas de dieta, muchos miran programas de diabetes, muchos miran... ahora, fíjese que yo contaba algo hace poco. Yo decía, hace unos años atrás, todo era cálculos. No sé si se acuerdan. Cálculos, arenilla, todo el mundo tenía cálculo y arenilla. De ahí acá, hace un tiempo acá, todo el mundo se transformó en diabético. No sé si le pasó a usted. Todo el mundo era diabético. Y usted iba a los médicos y se sentaban y le decían, en tu familia hay historias de diabetes, esto, el otro. Y uno empezaba a pensar y caía en eso y decía, sí, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi suegra, todos eran diabéticos, ¿no? Después era el tema de la presión, el corazón. ¿Y cuántos hay? Y te empezaban a meter ese bicho acá que se inflaba y más nervioso te ponían con eso, ¿no? Uno más loco se ponía. Ahora, no sé si usted ha notado, ahora es el mal del Parkinson. Y usted va a ver que todo el mundo está hablando del mal del Parkinson. Y mal del Parkinson acá, y mal del parque acá, y mal del parque. Y a los jóvenes le dicen, ustedes tienen el mal del parque. Y entonces como se transforma en una moda y empezamos a escuchar cosas que no tenemos. Y es por eso que estamos alimentando la fe de palabras negativas en vez de alimentar la fe con los principios escriturales, lo que la palabra de Dios enseña para mi vida. ¿Cómo es, pastor, que la gente viene y recibe milagro? ¿Sabes por qué recibe el milagro? Porque la gente cuando nos viene a buscar dice, pastor, ¿cuál es el problema? Y bueno, una muchacha me decía, mi hijita no duerme, ve esto, ve aquello. Estábamos allá afuera, ¿no? Y yo la miraba a la madre. Y pasa esto, y le dije a la madre, ¿sabes que Dios es esto, es esto? Y le empecé a hablar de la palabra. No sé si recuerdan, algunos estaban conmigo acá afuera, ¿no? Y la nena no hacía eso, pero la madre se manifestó y cayó al piso, ¿no? Bajo influencia de ocultismo, de hechicería. Y quedó libre. Después nos mandaban a decir, creo que con Javier, ¿no? Dice, pastor, la niña durmió lo más bien, está bien, no pasa absolutamente nada.
Dios trae un cambio. Viene otra mujer y nos dice, escuchando de los milagros, se viene, no sé, de Finca Mayo, no sé a dónde me dijo que venía, y me dijo, yo vengo mal, estoy enferma, no trabajo, mi corazón, yo siento que me muero, y voy al médico, y el médico me dice que no tengo nada. Mira, la Biblia dice esto. Y empiezo a hablarle de la palabra. Y le dije, hay un milagro para vos. Y le agarro y le digo, ¿fuiste a los brujos? ¿Qué tenés acá? Y tenía un collar acá con un amuleto. Y dice, sí, esto me lo dio el curandero, y se lo saca. Y le digo, ¿qué es lo que te dio? No, me dieron para que yo sea sana. Esto no te va a ayudar. Quien te ayuda es Jesucristo. Y le sacamos y se lo tiramos. Se prendió fuego eso. Y la mujer cayó allá afuera. Al día jueves estaba acá en la iglesia, dice, estoy sana, no tengo nada. Y mañana, que yo no podía trabajar, mañana vuelvo a trabajar. O sea, fíjate vos cómo cambiamos la relación entre un reino y un reino a través del poder sobrenatural de la palabra de Dios. Por eso la Biblia es clara. Dice, la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Es necesaria la palabra de Dios. La palabra yo tengo que escucharla, tengo que aprenderla, tengo que guardarla, tengo que meditarla, tengo que meterla en mi espíritu, porque es la palabra la que va a traer el proceso del cambio a mi vida. Ahora, cuando hablamos de todas estas cosas, yo no le estoy pidiendo que no hablen de la crisis. Usted puede hablar de lo que usted quiera, pero yo tengo que enseñarte, que más bien voy a enseñarte cómo enfrentar las crisis. Porque usted me va a decir, pero pastor, yo vivo en crisis, ¿qué quiere que haga? Yo voy a hablar de las crisis. Bueno, entonces vos necesitas enfrentar tus crisis. Vos necesitas enfrentar tus problemas. Vos necesitas romper con todas las ataduras que por años mentalmente te han estado atando y te han estado cautivando. ¿Cómo voy a hablar? Habrá crisis siempre. Dígale al que tiene al lado suyo, siempre va a haber crisis en todo el mundo. Y no es la primera crisis ni es la última. No sos el último que tiene crisis, ni sos el primero que tiene crisis. ¿Cuántos tienen crisis? Yo tengo crisis. Yo cada 2 por 3, hoy tengo una crisis tremenda. Hoy hasta me enojé. Usted sabe que estoy sin mi camioneta y yo ando todo el día de un lado a otro. Nos chocaron, tengo que hacerla arreglar. Tengo una crisis, tengo un problema. Pero ¿quién no tiene crisis? Ahora, ¿yo me voy a aprender a hablar del lado de la crisis o voy a enfrentar mi crisis? Más vale que la voy a enfrentar a mi crisis. Más vale que la voy a enfrentar y voy a salir de la crisis que tengo. No me voy a quedar llorando ahí y diciéndole a todo el mundo, estoy con crisis. Cara el perro abandonado ahí. Dígale que no tengo crisis. Claro, sos el único que tiene crisis. Si yo me pongo a preguntarle a uno por uno, ¿tenés crisis? ¿Cuál es tu crisis? Y bueno, una hermana me dijo, pastor, hace 3 meses que no cobraba mi pensión. Hace 3 meses. Tenía deudas. No sabía cómo hacer. Me puse a orar. Me puse a clamar. Y me fui al cajero a cobrar. ¿Y sabe qué pasó? Cobré. Y me fui al banco a pagar las deudas. Dije, bueno, cobré, ahora tengo que pagar todas las deudas. Me fui al banco a pagar las deudas. Me presenté al cajero y le dije, vengo a pagar lo que debo. El cajero, ¿cómo se llama? El número de documento, fecha de nacimiento, sexo masculino, femenino, otro, le dijo. Y la hermana lo miró y dijo, ¿que no ve que soy mujer? Y le dijo, ¿usted no tiene deudas? ¿Cómo que no tengo deuda? Sí tengo deuda, por eso vengo a pagarla. Hace 3 meses que no la pago. Mi deuda se acumuló. Usted no tiene deuda. Pero que sí, yo le digo que tengo deuda. Y le da vuelta a la computadora, se la pone para... Mire, señora, dice, su cuenta está en 0. Usted no tiene ninguna deuda. ¿Cómo es esto? Y qué sé yo, váyase a la casa. Deja de pagar lo que no tiene. Pero yo tengo deuda. Entonces, fíjese cómo Dios trabaja en medio nuestro, haciendo milagros extraordinarios
cuando nosotros confiamos en Él. Todos tenemos crisis, todos pasamos por crisis. Ahora es cómo yo enfrento las crisis. Todos tenemos problemas, cómo enfrento los problemas. Todos tenemos enemigos, cómo enfrento a los enemigos. Cómo enfrento al enemigo de mi alma. Y eso es lo que te quiero enseñar, a cómo vamos a enfrentar nuestros problemas. Ahora, siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas. Mientras tanto, la humanidad, el ser humano vaya evolucionando. Hace unos años atrás, la crisis de los jóvenes era el volar, ¿no? Ahora ya no vuelan, se quedan ahí con el celular. No se mueven. Horas y horas mirando eso. Y viendo, pastor, ¿cómo hago para quitarle el celular a mi hijo? Y darle un cachetazo y quitárselo. Es muy fácil. Pero se me quiere ir de la casa. Pero se me revela. Dijo que se va a matar, se va a cortar las venas. Dijo que va a agarrar el celular y se va a cortar el cuello con el celular. Siempre va a haber crisis en la medida que la humanidad va evolucionando. No te asustes de todas las crisis que tengamos, de todos los problemas. Dios nos ha librado. ¿Cuándo Dios no te libró de las crisis? ¿Cuántas crisis hemos pasado? ¿Cuántos problemas? Yo le digo, si tengo que contarles, empiezo a contar y tengo que decir, mi hija murió cuando tenía 3 meses, otra vez con el mismo rollo. Juancito vendría hidrocefálico, otra vez con el mismo rollo. Ahora, cuando Juancito venía hidrocefálico, yo no me fui a drogar. Yo no me fui a emborrachar. No me fui a agarrar una hoja de resma de la impresora y me empecé a cortar la vena. No lo hice. No lo hice. Tuve crisis económica, perdí todo. Quedamos sin casa, quedamos con mi esposa, nos terminaron prestando una pieza de madera, un piso de tierra, tiramos unos diarios, un colchón y así tuvimos que volver a empezar. Perdimos absolutamente todo. No agarré el diario y hice una soga y me colgué con el diario. Me quería matar, pastor, me quería matar. No lo hice. Cuando mi hija murió a la 1 de la mañana, teniendo 3 meses de edad, no me agarré a dar la cabeza contra la pared y yo, mi hija se murió, mi hija. No. Me mantuve como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. No salí. Es más, mi mamá llegó y me dijo, ¿qué más te va a pasar? Y yo, le dije, ya hacía 1 hora y media, casi 2 horas, que mi hija estaba muerta. Y yo le decía a mi mamá, Él sigue siendo mi dueño. Él sigue siendo. Mantenemos un equilibrio. ¿Pero por qué mantenemos un equilibrio? Porque hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios y vivimos tal cual. Por eso vuelvo a Proverbios capítulo 18, verso 21. La vida y la muerte, dígale que tiene al lado, la vida y la muerte están en poder de tu lengua. De la lengua. O sea, yo hablo vida o hablo muerte. Mi hija hacía 4 horas que estaba muerta y yo en la 4ª hora le dije, Padre, yo creo en la vida y tú eres el dueño de mi vida. Yo creo en milagro. 4 horas. 4 horas estaban por hacer arca de defunción y el Señor me la devolvió delante de los médicos. Juancito, hidrocefálico. Los médicos decían, había que hacer un aborto, era mi esposa. Bueno, mi esposa se moría, él se moría. Pero sin embargo nosotros hemos seguido confiando, orando, buscando a Dios. Y Juancito nació, mi esposa vive, Juancito tiene 20 años ya y todavía estamos viendo la mano de Dios a través de ellos. O sea, todo el mundo tenemos crisis. El tema es cómo reaccionamos en medio de la crisis. Cómo enfrentamos nuestras crisis, cómo hablamos en medio de ella, en medio de los problemas. Vemos la palabra Gedeón, en medio del problema, sacudiendo el trigo. Dios viene, se le presenta a Gedeón y dice, Gedeón, tengo algo extraordinario con vos. ¿Conmigo? Dice Gedeón. ¿Por qué no buscas a otro? Si hay otro mejor que yo. No, Gedeón, con vos tengo algo extraordinario. Dígale al que tiene al lado, Dios con vos tiene algo extraordinario. Y Dios transforma la vida de Gedeón. Lo hace también con Abraham. Abraham lo saca de su tierra, de su parentela, un lugar de pobreza, de miseria, y le dice a Abraham, vení para acá.
tengo algo con vos. Salí de tu tierra, salí de tu parentela, dejá todo lo que tenés, andate a la tierra que yo te envío, una tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Abraham podría haber dicho, Abraham, dice, mira, acá estoy en pobreza y me mandás a otro lado que no sé a dónde voy a ir, me quedo donde estoy. Pero Abraham creyó, dice la Biblia, esperanza contra esperanza. O sea que él, lo único que lo motivó a llegar a su tierra bendecida fue el llamado de Dios, no la crisis que tenía, no el problema que tenía. Y cuando Abraham decidió obedecer al propósito de Dios, lo dice la Biblia me lo enseña, se transformó en el hombre más rico de la tierra, porque aprendió a escuchar al propósito de Dios en su vida. Fíjese lo que es escuchar la palabra de Dios. Fíjese lo que es entender el propósito de Dios. Le hablé de Gedeón, le hablé de Abraham, Noé, de Moisés. Moisés se transformó en el gran libertador. Moisés, un tipo que estaba en el reino de Egipcio, aprendió de todo. Él se crió como uno más del reino. Seguramente tenía dinero, tenía un buen pasar, tenía idolatría, pero Dios lo rompe, lo saca al desierto, a él solo, para tener un trato especial con él. Forma su carácter, forma su mente, forma su corazón y forma su forma de hablar, porque Moisés le dice, yo no, era tartamudo, dice algunos, ¿no? ¿Yo qué? Le dice, yo no sé hablar, buscate otro mejor que yo. Y Dios le dice, no, yo soy el que soy y yo a vos te estoy llamando, porque con vos tengo planes, porque con vos voy a hacer algo extraordinario. Moisés se podía haber quedado llorando ahí en el desierto. Moisés se podría haber quedado dando vuelta como el pueblo se quedó durante 40 años dando vuelta en el desierto. Ahora, ¿usted sabe por qué el pueblo dio 40 años vuelta en el desierto? Y muchos de ellos no entraron en la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por hablar mal, por la forma de hablar. Dice la Biblia que se quejaron. Dice que murmuraron, dice que dijeron, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Era mejor que muriéramos allá. Ah, era mejor que mueras allá. Y no te das cuenta lo que hay por delante. Prendan los ventiladores, chicos. No se dan cuenta lo que hay por delante. No se dan cuenta lo que yo tengo con ustedes y ustedes quieren volver para atrás. En medio de la crisis estaba Faraón de atrás. Faraón atrás. Y adelante el mar. Uy, nos trajiste acá, Moisés, nos trajiste acá para morir. No, ese no lo presta, ese no lo presta, porque me huele a todo. Me trajiste acá para morir, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le dice, decime que dejen de quejarse. Moisés, decime que dejen de quejar, que yo soy el que lo sacó, que yo lo he sacado con mano poderosa. Y le dice, vos Moisés, dejá de escuchar lo que estás escuchando y da la orden, abrí el mar, meté tu vara en el mar. Yo creo que habrá sido un poco duro para que Moisés lo pueda entender a esto. Moisés también estaba pasando una crisis. Moisés también estaba pasando un problema. Pero sin embargo, Moisés tomó la decisión de obedecer al propósito de Dios. El mar se abrió y que dice la Biblia, pasaron en seco. Fueron libertados por mano poderosa. Ellos podían haber llegado a la tierra prometida en 15, 20 días. Pero a causa de la boca, a causa de la lengua, demoraron 40 años en ver la bendición. ¡Qué tremendo!, ¿no? El poder que tiene la lengua. Díganle al que tiene lo suyo, el poder que tiene la lengua. Ahora, Dios protege al pueblo, Dios lo protege de las plagas, de las enfermedades, de todos los problemas que hubo en aquel momento. Ahora, ¿cuál es el problema? Si somos hijos de Dios, nuestro socorro viene de lo alto. No hemos visto justo desamparado, no hemos visto simiente que mendigue el pan. Él nos sostendrá, nos proveerá conforme a su justicia. Su nombre es Jehová
Jireh, nuestro proveedor. Puedo pasar la noche entera hablando de este tema. Puedo pasar, los muchachos saben lo que estoy diciendo, ¿no? Porque son a veces las 1 o 2 de la mañana y estoy hablando de este tema con ellos. Puedo estar horas hablando la palabra del Señor. Y debo aprender a hablar en medio de lo que está pasando. Algunos dicen, mi hijo se fue de la casa, pastor. Mi hija se fue a vivir con ese tipo, con ese muchacho. Es una basura. Mi hija es una porquería. Mi hija, mire, yo creo que parió lo peor que he hecho. Mi hijo se droga. Mire, si lo meten preso, que lo metan. Si lo matan en la calle, que lo maten. Ya estoy cansada, estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Está todo mal. Yo estoy enferma, me estoy arruinando, me estoy desesperando. No sé qué hacer. A pesar de todo eso, a pesar de todas las crisis que podemos vivir, usted no puede estar maldiciendo. Usted no puede estar hablando mal. Díganle al que tiene al lado, usted no puede estar hablando mal. Fíjese que si usted maldice a otro, usted está con un hermano ahí al lado. Mírelo al hermano que tiene al lado un minutito. ¿Qué le diría a usted? Te odio. Desgraciado. ¿Cómo no se cae un tergopol en tu cabeza? Y te morís ahora. ¿Usted qué cree? ¿Que lo que usted está diciendo va a tener efecto sobre la vida de esa persona? Vamos, dígamelo. ¿Usted cree que va a tener efecto, pastor, pero la maldición es real? Claro que es real. El problema es que la Biblia dice, al que te bendiga yo lo voy a bendecir, y al que te maldiga, ahora mírelo al que tiene al lado y dígale, ojo lo que vas a decir. Te conviene bendecirme. Te conviene bendecir. Dígale al que tiene al lado, te conviene bendecir. Entonces cuando usted va a la casa y dice, ahí está la bruja, esta hija de... Se está maldiciendo usted. Se está maldiciendo usted. Y muchas veces vivimos de lo que hemos hablado. Muchas veces nuestra historia, la enfermedad, nuestra vida económica, nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal, nuestra relación con nuestros hijos, está de acuerdo a lo que hablamos. Está de acuerdo a lo que hablamos. Este es un demonio. ¿Qué tengo en mi casa? Un demonio. No tengo otra cosa. Este es un pobre, un miserable. ¿Qué tengo en la casa? Un pobre, un miserable. Este es una porquería de tipo. ¿Qué tengo en la casa? Un tipo de porquería. O sea, no esperes otra cosa. No esperes que ocurra otra cosa, porque estamos hablando mal, estamos diciendo mal las cosas. Ahí viene el demonio este. Ay, Dios, ya me venía ese lío a patear la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Llega el demonio pateando puerta. ¿Y por qué llega el demonio pateando puerta? Porque usted lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pastor, óreme. Óreme a él también, no, pastor. Usted no sabe, el demonio este. Y algunos que no saben cómo soy vienen de una, ¿no? Este es un demonio. No, el demonio sos vos. Y cuando le digo así se me enoja. No, es él. No, el demonio sos vos que tenés la lengua suelta. Porque vos estás tratando de demonio cuando no deberías tratar. Porque este que tenés al lado ha sido comprado igual que vos al mismo precio. El precio de la sangre en la cruz del Calvario. No podemos tratar de demonios a un hermano. No podemos tratarlo de porquería. No podemos tratarlo de que no sirve. Nosotros tenemos que entender que el hermano que tengo al lado
tiene un alto precio y el precio fue marcado en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario marcó la mejor bendición en la historia de mi vida.